Hola, Hola, ¿no nos ve ¿cómo nadie estás? todavía? Sí, sí. Ah, Ya nos están viendo, ¿no? sí, sí, ya Sí, nos están viendo. Igual está quedando grabado, entonces para después igual queda para la posteridad. ya, ya. Yo me puse un Igual audífono. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Ya. Qué bueno porque Ah, quería ah, aprovechar la luz del solcito. Acá hay un atardecer eh, rico acá en el sur. y aprovechando además el tema de hoy día, pues, Sí, totalmente consecuente. sí. La verdad es que vamos a dilucidar algunos temas ahí, bien interesantes como tú dices, pero sí, el sol, amigo o no tanto. Esa es la pregunta Sí, sí, que, sí. que sería bueno poder ir sacando el limpio. ¿Cómo Sí. estás tú? Bien, por acá en la quinta región ha estado bien, también soleado, con harto calor. Así Qué que también bueno, en la mañana aprovechando los rayitos de sol. súper. Igual estoy transmitiendo en vivo en Facebook. Voy a pasar que tenía Ah, como ya, una ya, perfecto. pantalla y ahora va a pasar como se supone que alguna transmisión. Así que Se está cronometrando la transmisión, ¿o no? Ya va la hora, ¿o sí, no? sí, ya parte, ya parte. Así que podríamos entrar. Bueno, yo te presentaba hace un ratito atrás, contaba ¿Ya? que somos compañeros diplomados. Tú habías hecho una presentación de vitamina D además. Así que también por ahí fluye el tema. Claro, sí. Y bueno, el diplomado además es de obesidad. Entonces, Sí, ajá. bueno. Bueno, entonces no sé, pues ¿tú partes planteando un tema o empezamos a hablar de lleno de... Hablemos al tiro de cuando hablamos de vitamina D, ¿a qué nos referimos de la vitamina D? ¿Es realmente una vitamina? ¿Es una hormona? Ya, yo creo que es una ¿Cómo la pregunta ves tú? súper ¿Una hormona? interesante. Así como para partir de todo diciendo es que en realidad la vitamina D hace rato que cumple todos los criterios de ser llamado una hormona, ¿ya? En realidad, en estricto rigor es una o provitamina que está inactiva y que para iniciar su acción tiene que obtener una doble hidroxilación, ¿ya? La primera en el hígado y la segunda en el riñón. ¿Ya? Es una vitamina liposoluble en estricto rigor del nombre vitamina, pero en realidad, por todas sus características y por la variedad de funciones que tiene en distintas vías metabólicas, debería ser considerada mucho más una hormona que una vitamina, y es así como los que estamos apasionados por este tema, hace rato que le decimos. Ya lo consideramos una falta de respeto decirle vitamina y le decimos con todo cariño hormona D hace mucho rato y Sí, con lo que plena pasa es que ya es convicción. muy conocida como vitamina D, entonces viene como de la historia de la nutrición y en especial porque antiguamente tenía mucha relevancia los déficits de esta vitamina, porque los niños tenían raquitismo a temprana edad. Ahora actualmente con las suplementaciones que existen, estas gotitas que las mamás tenemos que dar a los bebés, no llegamos a verlo. Pero, y además la suplementación con la leche o si hay productos veganos también vienen suplementados, por lo tanto lo vemos muy poco, pero antiguamente era un tema, y un tema bastante potente en número. Pero bueno, tú como bien decías, existe como esta pre-hormona, pero que en la piel, por ejemplo, nosotros podemos producirla. Nuestras células que son dérmicas tienen un componente que es como derivado de un colesterol, y que esto por la luz solar sufre un cambio, y ahí se transforma en esta hormona o en esta prohormona de vitamina D que le llamamos D3, y que después pasa al hígado y en el torrente sanguíneo pasa luego al hígado y en el hígado sufre estos cambios que son ya químicos, en donde se transforma en una cosa más circulante, un poco más activa como una prohormona hasta que pasa al riñón y en el riñón sufre otra modificación en donde ahí realmente queda activa, ¿cierto? Entonces, Exactamente. tiene O sea, son varios procesos pasos. varios pasos, y todos los procesos, es súper importante como tú lo cuentas, todos los procesos son absolutamente imprescindibles para que este componente final, esta hormona, finalmente actúe. Entonces es ahí donde tiene un rol producirla en la piel, y sobre todo donde tiene un rol la acción de la luz solar en este proceso.
Claro. Entonces, la Pero vitamina D al también hay final es otras una... fuentes de ingesta. Hay otras fuentes de llegada de vitamina D, no solo por el sol. Claro, puede producirse a través de la ingesta de distintos tipos de alimentos y también, bueno, creo que va mucho más a lo médico, pero también a partir de la suplementación, que eso es algo súper importante y que me gustaría que, a pesar de que todas las personas que nos vean no tengan por qué eh, eh, poder autoprescribirse esto, pero sí a lo mejor el llamado interesante es a que puedan consultar adecuadamente para medir sus niveles y para suplementarse en caso de necesidad. Hay que decir que más del 80% de la población de Chile tiene déficit de vitamina D y que esta es una cuestión que tiene que ver con el sol. Entonces tiene que ver con la exposición a la luz solar. Y por ahí un poquitito lo que tú decías, porque justamente por qué es tanta la prevalencia de este déficit de vitamina D, bueno, tiene que ver con que justamente la mejor radiación que puede ocurrir para que ocurra esta producción que tú bien mencionabas al principio, tiene ciertas características que le son propias y que no necesariamente ocurren en todas partes. Fíjate tú que la mejor radiación solar para la buena producción de vitamina D está exactamente entre los dos trópicos en la zona tropical, entre el trópico de Cáncer por el norte y el trópico de Capricornio por el sur. Y entonces todo lo que esté al sur de esa zona tiene un déficit propio de la calidad de la radiación solar para producir esta hormona D. Entonces, fíjate Y tú que eso si nos tú haces toca a una nosotros como raya, país. yo estoy en Los Ángeles, todos saben, tú estás en Viña, mi ciudad muy querida, y me encanta Viña, pero resulta que todo lo que esté al sur del trópico de Capricornio ya está en déficit. Fíjate lo que es eso, porque el trópico de Capricornio pasa clavado por la portada Antofagasta, allá en el norte. Entonces todo lo que está al sur de Antofagasta, prácticamente todo Chile, está en déficit. Se considera que el déficit en Santiago es de aproximadamente el 80%, más al sur va empeorando, poniéndose crítico a partir de Valdivia más o menos, para terminar siendo en Punta Arenas, según se conoce hoy, de un equivalente al 100% de déficit, ¿no? Entonces es súper interesante cómo es de importante la prevalencia en ese sentido. Sí, los países nórdicos, incluso hablando ya para el norte, ellos se suplementan hace muchos años con vitamina D en forma diaria, con dosis altas. De ahí vamos a contarles más o menos a qué nos referimos con dosis altas. Pero por acá nos preguntan si el uso de bloqueador solar tiene que ver en parte en esta deficiencia que podemos encontrar también. Ya mira, es una pregunta muy buena porque como que estuviera pautada porque me permite pasar a lo próximo. En el fondo, primero decir que este déficit de exposición solar es súper bueno para evitar una buena producción de hormona D, pero no es bueno para evitarnos la producción de cáncer, ¿no? Eso es súper importante y es que hay que decirlo muy claro porque lamentablemente hay algunas personas que han escuchado que la vitamina D, el sol le hace bien y se han expuesto al sol. Lamentablemente, y por eso partí diciendo lo de la ubicación geográfica, al nivel que estamos de exposición nos sirve mucho para producir una cantidad adecuada de vitamina D, pero es muy efectivo para provocarte un cáncer. Entonces, aquí nos sale una cosa que en un principio yo entendía como una pelea con los dermatólogos, de que ellos daban bloqueador y nosotros decíamos no, pero la verdad es que bloquear el sol es importante para evitar un peligro de hacer un cáncer. Entonces, ahí es donde yo quiero que entre todos los que nos están viendo puedan ir sacando las primeras conclusiones y digan, chuta, el sol no me sirve mucho para producir hormona D, pero me sirve para hacer cáncer, entonces igual hay que protegerse del sol, y ahí va la primera cosa, ¿ya? O sea, Ah. exponerse al sol no es tener hormona D, y sí es ponerse en peligro de cáncer. Entonces, lamentablemente ahí Sí, como que el sol los perdió. factores de protección solar sobre 30 ya bloquean este rayo ultravioleta B, que es el que hace esta transformación en las células de la piel que mencionaba yo. Y Sí, como dices tú, evidentemente con el tema del cáncer de piel que en Chile ha ido en aumento, y siempre se están haciendo campañas por los dermatólogos dando importancia y relevancia al tema. Entonces, claramente ya no es
como seguir antiguamente los libros que uno leía de los chicos de, no sé, mujercitas que salían al aire libre y con eso tenían Claro, una vida mucho mejor, menos raquitismo. La verdad es que eso ahora es súper poco recomendado, pero todos los niños desde que son bebés los estamos poniendo con bloqueadores para evitarles exactamente. esta alteración en las células de la piel para que no tengan cáncer más adultos. Pero Sí. fíjate que antiguamente sí podría haber sido, porque resulta que, Mm. y justamente los cuentos que tú estás contando, porque son cuentos creados en los países del norte, a lo mejor en ubicaciones medio tropicales, entonces ahí sí el sol, antiguamente con mejor capa de ozono, no era tan dañino para el cáncer, y en esa ubicación podría ser efectivo para producir vitamina D. Pero nosotros, de Antofagasta para el sur, y cada ubicación hacia el sur peor, el sol no nos sirve para producir hormona D adecuadamente y sí nos pone muy en peligro del cáncer. Así que, como digo, la primera conclusión del sol, que se llevó un chacal ahí porque no nos sirve mucho para este objetivo que estamos viendo. A ver, el Mm. solcito que estoy tomando yo acá ya no es dañino para los rayos, tú lo decías súper bien, los rayos UVB, Ujú. pero tampoco sirve para la hormona D. Entonces, No, esa es como la es primera cosa. insuficiente. Y fíjate que tú Bueno, decías los factores bloqueadores solares y se supone, sí. de acuerdo, los más capos que han estudiado estos temas dicen que desde el factor bloqueador solar 8 para arriba, Inclusive yo la sabía que era el producción 30. Ya. de hormona D Igual. se elimina. Entonces realmente no tenemos mucha salvación porque cualquier bloqueador que tú compras es arriba de 30. Entonces, Mm, sí. Bueno, y antes de pasar, porque hay otras fuentes también de vitamina D, no es solo esa, sino que también están las fuentes que son vía alimentación o vía oral, mm, ¿cierto? Y ahí tenemos dos posibles fuentes, vía animal o también algunos vegetales que son más bien del mundo hongo, que reciben estos rayos UV que también producen este cambio. claro. Sí, bueno, ahí viene la otra parte que es súper interesante y te agradezco que hayamos pasado para allá, en la parte de la alimentación, porque fíjate que la alimentación también tiene sus peros. La alimentación es una, una forma de a lo mejor ganar ciertos niveles de hormona D finales, ¿cierto? Pero hay que decir que la exposición solar es responsable de entre el 80 al 90%, si es que es adecuada y si es que es segura, de la producción de hormona D. Y la alimentación trae el restito nomás, el 10% o menos de eso. Así que ya como que la cosa no va bien. Ahora, viene lo que viene ahora en Chile es fortificar ciertos alimentos. Una noticia de apenas del 27 de agosto salió en el Mercurio, de los alimentos iban a ser fortificados con vitamina D. Pero el pero más grande es que la biodisponibilidad, y si tú te acuerdas, tuvimos una clase con uno de los doctores del diplomado, que nos comentaba acerca de esto de la biodisponibilidad. Y ahí se da una cuestión bien interesante, fíjate, porque hay una amplia gama de alimentos disponibles y siempre las personas cuando hacen una exposición de hormona D, siempre te hablan del salmón silvestre, de ciertos tipos de atún, de los lácteos en general, de los huevos, pero igual sus aportes son, primero, bajos y segundo, 100% erráticos, porque depende de lo que se llama la matriz del alimento, es decir, cómo viene, si viene asociado a fibra, cómo es su contenido graso, qué tanta fibra dietética y los niveles de vitamina que tiene, pero también tiene que ver con cómo está el huésped preparado para recibirla. Entonces, Ujú. ¿qué tantas variaciones genéticas hay de esta capacidad de absorción? ¿Cuál es tu nivel de vitamina D cuando tú comes algo con vitamina D? Y una amplia gama de otras cosas pequeñas que pueden influir y que finalmente dan que la absorción de la hormona D sea muy, muy errática. Aunque puede ser entre el 50 al 90% de lo que comes, todavía no se sabe bien si tú te comes 800 unidades de vitamina D en un alimento, bueno, no hay. Si tú te comes, por ejemplo, una porción de salmón silvestre de 200 gramos, tiene 400 unidades de vitamina D. Si tú te comes una porción entera de salmón de 400 gramos, no necesariamente absorbes 400 unidades. Eh, Probablemente absorbes 200, 100 y a lo mejor no absorbes nada. Entonces, por ahí también como que la dieta no le funca mucho. No, y Y si además me lo permite, que tampoco es que consumamos tanto de estos productos. No. exactamente. Es la paradoja, pero en Chile tenemos más de 4.000 kilómetros de playa y no consumimos muchos Y consumimos alimentos muy del poco. mar. Sí.
Sí, Y muy fíjate tú que poco. si tú me lo permites, hay una particularidad especial que a ti y a mí nos apasiona, que es de todas las personas que viven con obesidad. Y fíjate que esas personas tienen más o menos, se supone que en este mundo como estigmatizador de la obesidad, tú dirías, ah, ellos comen mucho más, ellos están salvados. Se calcula que una persona que vive con obesidad come más o menos entre 30 a 40% más de calorías en su dieta al día. Entonces tú dirías 30 a 40% más de vitamina D, pero en realidad eso solo apenas se ha descubierto que menos del 25% de su requerimiento de hormona D es suplido por este exceso de comida que comen. Y bueno, y además hay un factor que es súper importante y que es bueno que las personas lo sepan, que la vitamina D es liposoluble y al ser liposoluble se va al tejido graso y el tejido graso, como decimos nosotros, lo captura, la captura. Entonces la hormona D se pierde en la alimentación también, sobre todo en las personas que viven con obesidad. Ese es otro Oye, además factor, hay una paradoja. lamentablemente. Hay Mm, una paradoja de que cuando relacionaban a mayor índice de masa corporal es donde encontraban menores valores de vitamina D. Claramente tiene que ver, porque además, a pesar de que yo la consuma, después pasa el torrente sanguíneo, como decíamos, pasa por todas estas etapas, que activa y después es secuestrada por el panículo adiposo, por los adipocitos. exacto. Y es ahí que también perdemos biodisponibilidad porque efectivamente no queda circulante la cantidad que debiera haber para llegar a los otros lugares donde va a ser su efecto la vitamina D o esta hormona y donde, por ejemplo, puede llegar a hueso, puede llegar al páncreas, puede llegar al intestino también, donde regula muchas de las funciones, donde tiene receptores específicos para poder promover la mayor captura de calcio, por ejemplo, de fósforo. Entonces, con menores niveles vamos a encontrar también que tenemos y se propicia un círculo vicioso. Exactamente. Sí, es bien paradojal lo que pasa con ella, con esta hormona D, porque en realidad lo que estoy tratando de dar a conocer a las personas es que no la idea no es bajar los ánimos, sino que todo lo contrario, es decir, porque pasa, por ejemplo, que hoy día se puede medir la vitamina D, hoy día entró a tener código de FONASA en un examen extremadamente caro, digo que uno se toma 10 exámenes y paga 1.000 pesos con una devolución de la ISA, pero incluso por algunos niveles de FONASA, y el solo examen de vitamina D costaba 30.000 pesos hasta hace pocos meses. Sí. Pero ahora tiene código Costaba de FONASA, claro. no sé cuánto haya bajado, pero por lo menos es una buena noticia ahora y una súper invitación a hacer la medición, de todas maneras. Mm. Siempre es bueno medir, porque también con eso uno logra saber cuánto suplementar. Porque Exactamente. también la pregunta es qué pasa si damos un nivel muchísimo mayor. Casi nunca llegamos a los niveles tóxicos, pero hay niveles tóxicos descritos para la vitamina D. Entonces, eh, es Sí, difícil que lleguemos a darlo, pero igual es mejor saber que lo estamos dando a alguien que tiene el déficit y que lo necesita y no de más. eso es bueno porque fíjate que en la práctica lo que se pide, a lo mejor lo vamos a conversar más tarde, son ciertos niveles de vitamina D, pero en realidad llegar a niveles tóxicos es prácticamente imposible. Se considera que no hay ninguna toxicidad posible, que no es secundaria a la vitamina D, sino que al calcio, eh, en niveles menores de 80, en la práctica menores de 100, y lo que se ha visto es que con menos de 150 en realidad nadie hace una toxicidad. Y llegar a esos niveles es casi imposible. Entonces, de hecho, a veces suplementamos 8 semanas a un paciente y sube un poco. No llega a 50, por ejemplo, que hoy día los psiquiatras están recomendándola como el nivel que tiene que tener una persona para tener un ánimo adecuado. Bueno, vamos a hablar de los efectos Vamos de a esta hablar más hormona esencial, linda. sí. Y ahí vamos a Sí. decirlo, Te ¿cierto? preguntan acá si se mide la vitamina D activa o la total. No, se mide Y se mide en uno de sus procesos. Buena la pregunta. Buenísima. Se mide la vitamina D en un penúltimo proceso, porque la vitamina D final activa es muy lábil, muy volátil y es muy difícil de medir. Dura apenas una hora. Dura apenas una hora se cortó el audio. Ahora sí. se cortó. ¿Ahora sí? Ya. Sí, sí. Lo que se requiere medir es la de la segunda hidroxilación. ¿Ya? Nosotros Este tenemos una. proceso que yo te decía que después del que pasa al hígado, para ubicarnos Exactamente. ahí geográficamente.
lo que se mide es la 25-OHD, que es la vitamina D antes de pasar a ser la activa e inmediatamente antes de pasar por el riñón. Ya pasó por el hígado y antes de pasar por el riñón es la que se mide. Y esa es la que se Ujú. obtiene porque es más estable, ¿no? Y Sí. esos niveles, es súper buena la pregunta, ¿no? Sí, dura Súper dos a buena. tres Pero semanas. en realidad de repente nos puede estar viendo algún colega que no se ha animado todavía a pedirla. Uno si la pide, como no tiene que saberse este dato. Vitamina D la pide y se mide eso. Siempre se va a medir eso. Así Sí. que, y lo mismo, si lo quieren pedir las personas para ir donde su médico, le dicen, pucha, yo quiero medirme la vitamina D. Y hoy día no habría ninguna razón para decirle a alguien que eso no es necesario, porque es absolutamente necesario. Lo único Sí. que podría considerarlo innecesario es decir que si 8 de cada 10 chilenos tienen déficit, probablemente lo tengan, ¿cierto? Y en pandemia Sí. decíamos, a lo mejor, súplete sin medirte, ¿cierto? Ujú. Pero Sí. idealmente Aquí hay medido, mucha gente ¿cierto? que se lo midió el examen, el Toti nos cuenta que se lo midió y que le salió baja hace un mes y le recetaron un suplemento. Ya, Entonces, no sé genial. si quiere completar, a veces la pregunta es, ¿y cuándo me mido de nuevo? ¿Cuándo después de Bueno, suplementarme me después vuelvo de a medir? suplementar, claro, sí. Sí, La verdad es que entonces, la vitamina D debe suplementarse. En general hay dos formas de suplementarla. Una es diariamente, que se considera la más fisiológica, pero es muy errático porque las personas suelen olvidarse de tomar la dosis que le correspondía y eso ya lo hace poco efectivo. Lo mejor es hacer una suplementación en cargas semanales por 8 semanas. Por supuesto que para eso tienen que consultar a su médico y ver, sí, porque ahí ¿cierto? Son depende de los niveles, uno va, Claro, lo que habitualmente damos es 50.000 unidades en carga una vez a la semana durante 8 semanas y después medimos pronto. O sea, yo le pido a mis pacientes que esa semana que terminan con la última suplementación se hagan un nuevo examen y les doy ¿cómo se llama? Su orden de examen para eso. ¿Mm? decir que además a veces uno no lo mide solamente el término del tratamiento, sino que espera 2 a 3 semanas, porque dijimos que esta hormona es bastante estable, la D3, que es la que Exactamente. medimos, la misma que suplementamos. También puede ser, sí. Entonces ahí medimos a los 2 o 3 semanas para realmente ver un efecto biológico solo, no digo Eso por puede el... ser de acuerdo a lo que cada médico le diga a la Claro. persona, pero la verdad es que no se debería esperar tanto, porque no, podría encontrarse de nuevo con una cosa no interpretable, o sea, o no le subió adecuadamente o ya le volvió a bajar, ¿te fijas? Entonces eso es importante. Sí. Yo creo Y que bueno, y aquí aquí nos también preguntan, ¿y cuál se suplementa, la activa o el precursor que se mide? no se suplementa con D3 habitualmente, ¿m? Sí, Con pregunto. D3, claro, se suplementa con D3 y eso se hace por un lapso de habitualmente de 8 semanas, tanto para la dosis diaria como para la semanal. Bueno, y las funciones que tiene esta... Eso es súper importante comentarlo. Mira, la verdad es que las funciones de la hormona D son demasiado globales. Cada vez se le encuentran mayores asociaciones. Fíjate tú que no quiero, a lo mejor no quiero ir al final a lo de la obesidad porque tiene un rol absolutamente válido y es muy importante. Hoy día una persona que está preocupada de su peso y de querer bajar de peso o de mantener un peso saludable debiera preocuparse de cómo está su hormona D, porque esta tiene una relación absolutamente bidireccional y proporcional con la vitamina D. A mejor nivel de vitamina D, menor acumulación de grasa y sobre todo no porque tenga tanto que ver con cuánto subes de peso, sino que con una cosa que hemos conversado mucho y que quiero explicarlo muy sencillo, que es la composición corporal, o sea, en ese peso que tú tienes, cuánto peso es grasa, cuánto peso es músculo, cuánto peso es hueso y cuánto peso es agua. Eso es muy importante y la hormona D tiene un rol bien interesante en eso. O sea, ayuda a que tu peso sea más saludable y que tu composición corporal sea más sana, que tengas más músculo y menos grasa. Entonces, por eso es tan importante. Tal vez no bajes tanto de peso tomando hormona D, y que quede claro eso, o sea, nadie va a tomar hormona D para bajar de peso, pero sí va a mejorar la composición corporal a corto y a largo plazo. Por eso es tan importante.
Pero ¿qué Bueno, tiene un efectos rol tiene, por también ejemplo, la de... bueno, ay, cuéntame tú. bueno, tiene, en el fondo, tiene un rol también en todo el metabolismo de la insulina, ¿no? En esta cosa que siempre que a lo mejor una persona consulta le dicen, tengo resistencia a la insulina, bueno, esa resistencia a la insulina está dada por una serie de factores, pero está potenciada por una deficiencia de hormona D. En la práctica, como para que las personas lo tengan claro y le vean la utilidad real. A lo mejor si yo me preocupo de todas las cosas que una resistencia a la insulina tiene que tener, de algún fármaco que le haya recetado su médico, de tener una alimentación saludable, de hacer harto ejercicio, a lo mejor a eso, si la hormona D está en niveles bajos, le falta algo que es bien importante y a lo mejor no se vean tan buenos resultados. Por eso es tan importante, para el tema médico realmente creo que no es tan relevante acá como metabólicamente actúa, pero sí saber que si yo tengo una resistencia a la insulina y tengo la hormona D baja, esa resistencia a la insulina va a ser más difícil de manejar. Claro, pero igual de repente estos tips son buenos porque igual esto tiene una explicación de trasfondo, o sea, la vitamina D no es una forma mágica, sino que cuando va actúa sobre un receptor que está ubicado en estas células y facilita la entrada y como que hace de lubricante, por decirlo así, de estas puertas que Pues, controlan junto con insulina la entrada de la glucosa a la célula, en este caso muscular o sea, donde fuera que exactamente, tenga que entrar. ¿Ya? Y exactamente. también, por lo tanto, hace que disminuya esta resistencia que se opone a la entrada a la acción de la insulina. Así que por ahí está el Exacto. fundamento como un poquito más allá. Pero Hace el camino también más tiene fácil tanto para entrar para que esta glucosa salga del tejido adiposo, para que entre al músculo. Cuando la glucosa que yo me como entra al hígado, se produce grasa. Cuando la glucosa que yo me como entra al músculo, hago energía y al hacer energía gasto esa energía. Y en ese proceso la vitamina D tiene un rol. En el hígado de nuevo, o sea, en el hígado aumentar, a mejorar el funcionamiento de la hormona D, mejora sacar grasa del hígado o evitar que se la lleve, que se lleve azúcar para producir grasa que se va a acumular. También tiene un rol en el intestino, tiene un rol en la microbiota intestinal, fíjate, ¿ya? O sea, la microbiota intestinal aumenta un mejor nivel de vitamina D o de hormona D, aumenta la biodiversidad en, en todo el tubo digestivo. Y al aumentar la biodiversidad, mejora esta composición corporal también. Y en el Pero páncreas, que también puede tiene ser un rol porque igual, fundamental. igual como tiene receptores dirigidos ahí en el intestino para promover una mejor absorción de algunos otros que son calcio, fósforo. Entonces, claro, puede haber un cambio también a consecuencia o acto seguido de la microbiota. Así que Claro. aquí tengo Hay una un rol también pregunta en que otras está cosas, entre por medio. ejemplo, Tengo una ¿ya? pregunta que está entre medio, y nos preguntan, ¿y se esperan cambios en la acción de la vitamina D si una persona pasa de ser con obesidad a un normopeso? Ah, qué linda pregunta. Es muy buena esa pregunta. Fíjate tú que está en la capacidad que tiene el tejido adiposo de capturar la hormona D, la captura, se la lleva, la atrapa, que cuando una persona, por ejemplo, gracias a un tratamiento efectivo de obesidad, que podría ser un tratamiento médico, es decir, con medicamentos, que podría ser un tratamiento de medidas generales, de cambio de hábito, eh, una alimentación adecuada, una buena dosis de ejercicio, o podría ser lo más drástico que es un tratamiento quirúrgico. Cuando la persona pierde una cantidad de peso importante, esa hormona D que está capturada en el tejido de peso se libera al torrente sanguíneo. Así que la pregunta que hace esta persona es absolutamente correcta. O sea, si una persona, por ejemplo, baja un buen poco de peso, por ejemplo, gracias a una cirugía bariátrica baja 20, baja un 15 o un 10 o un 20% de su peso, va a liberar hormona D, y lo que se ha visto en esos pacientes que a veces sin suplementar sube la vitamina D. Muy Sí. interesante. Ahí pone carita así. Tú no ves los comentarios, yo los veo, parece que tú no los alcanzas a ver. Probablemente yo te aprovecho de comentar porque como yo quiero que todos sean fanáticos de la hormona D,
les voy a decir que tiene rol también en la hipertensión. O sea, si yo tengo niveles normales de hormona D, tengo menos peligro de hipertensión. Si yo soy hipertenso y me suplemento adecuadamente mi hormona D, voy a tener mejores niveles de presión. Y si yo soy hipertenso y tengo una mala respuesta al tratamiento de hipertensión y me suplemento con vitamina D, puedo tener una mejor respuesta a ese mismo tratamiento. Así que esta es una cosa que ya las personas habitualmente no conocen, ¿ya? Pero una persona, por ejemplo, en tratamiento por una hipertensión, debería conocer muy bien sus niveles de hormona D y suplementarlos si es que es necesario. Sí. Asimismo, como también pasa con lo desconocido que tiene el rol entre, y ahora se ha conocido más por el COVID nomás, pero anteriormente el COVID era desconocido por la población la relevancia que tenía con el sistema inmune. Sí, sí, fíjate que ahí hay un tema súper interesante porque en realidad hasta como el COVID, yo siempre que me preguntan algo así les digo, mira, me espanta un poco porque he escuchado muchas veces decir, fíjate que COVID no se sabe, no se sabe, y en realidad que con COVID es re fácil decir eso. Pero fíjate que se han hecho algunas investigaciones bien serias, como una que se hizo en los 10 países más, ¿cómo se llama?, afectados por la pandemia, donde a lo mejor el estudio no fue tan riguroso, y eso es lo que pasa con COVID hoy día, que no son estudios que se hagan durante 3 o 4 años, llevamos 8 meses de pandemia, no se podría. Pero este estudio, fíjate, lo que hizo fue tomarle los niveles de hormona D a las personas que llegaban a hospitalizarse por SARS-CoV-2 y que evolucionaban mal. Y se dieron cuenta que las personas que más caían a la UCI, algunas de ellas morían, o las que llegaban a la UCI con cuadros graves, tenían todos déficits importantes de hormona D. En cambio, los que no, habían evolucionado mejor y tenían niveles mejores de vitamina D. Entonces, eso permite hacer una relación causa-efecto que podría decir que con un buen nivel de hormona D uno podría tener una mejor inmunidad y una mejor respuesta al COVID. Entonces, siempre que cuento esto, me preguntan, entonces, si tú eres médico y estás en toda la pandemia, ¿te suplementas? Sí, me suplemento. Me suplemento y lamentablemente en plena pandemia no tuve ni siquiera el tiempo de tomarme el examen de sangre, así que tomo un suplemento de 800 unidades de vitamina D al día, que es poquito, porque yo se supone que la tenía normal, pero lo ideal es que se la puedan medir y suplementar de acuerdo al verdadero nivel que tiene cada uno. No es que combata directamente el COVID, pero deja un flanco cubierto comparado con no haber hecho. Exactamente. O sea, no quiere decir que no te vaya a dar, pero toca madera, No, pero es un flanco no, o cubierto sea, además de buena mascarilla y todo eso. no hay nada que puedas decir hoy día que te diga que no te va a dar COVID, porque lo más probable es que, la mayor probabilidad es que a uno le dé. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, la vitamina D también, yo quería comentarte, aprovechar de decirle a todos, sobre todo a los que te están animando a salir del sedentarismo, que el rol que tiene la vitamina D en el metabolismo del músculo, en cómo funciona el músculo, para decirlo en términos sencillos, es súper interesante. O sea, cuando una persona tiene un nivel bajo de vitamina D, se produce más degradación del músculo, el músculo se pierde, no se gana buen músculo haciendo ejercicio, y se pierde más fácilmente músculo, sobre todo después de los 40 años. Entonces, y eso independiente de los niveles de calcio, de fosfato que tú tengas. Con más nivel de hormona D, te bajan totalmente los niveles o sea, puedes empezar a perder esta cosa que los médicos le llamamos la sarcopenia, que es la enfermedad de las personas con 40 años y más y que tanto enferman, ¿sí? Entonces, sobre todo las personas mayores que son más vulnerables, deberían medirse hormona D pensando en el músculo y que el músculo es salud y que también el músculo es juventud, que yo siempre lo digo. Así que si quieren estar jóvenes, también por ahí va. El músculo de los cuádriceps, de los tutitos, es el que más tiene que estar fuerte. Sí, de todas maneras. Así que, Así pues, viste, en idealmente, general la hormona D tiene un nivel de importancia en todo lo metabólico y como lo conversábamos antes de que antes de que nos conectáramos, eh, hay toda una historia de la hormona D que la aprendimos en la universidad, yo el siglo pasado, pero la aprendí, que tiene que ver con toda la parte ósea. ¿Sí? Y eso, por supuesto que eso no ha cambiado. Con niveles bajos de hormona D hay más riesgo de osteoporosis, sobre todo en las mujeres, hay más riesgo de fracturas frente a cosas que no las deberían provocar,
sobre todo en la adultez mayor. Entonces, bueno, eso es lo clásico, pero ahora se ha agregado todo esto otro metabólico, y lo más nuevo que se está agregando, Cristina, tú también lo sabes, es toda esta cosa del ánimo. ¿M? O sea, hoy Sí. día, por ejemplo, me tocó ver una charla de un psiquiatra que decía que él le pedía a los pacientes niveles de hormona que están muy por sobre lo que nosotros pedimos, 50 para arriba, para tener un buen tratamiento de su depresión o de otras patologías del ánimo. Tiene un rol ahora en el sueño, o sea, con niveles normales de hormona D, tú tienes una mejor calidad del sueño y una mejor reparación neuronal en el sueño. Así que hay de todo realmente. Cada vez se conocen más cosas porque Dato freak, controla 200 genes, porque además no es menor que le llamemos una hormona, porque va justamente a los sitios de la célula, adentro de la zona donde comanda todo esto, y controla genes, y eso es lo más... No sé, hay un montón de cosas que no sabemos de la vitamina D, probablemente porque es más Sí, difícil medir, porque habitualmente no es algo que es una cosa mucho más fina que regula, pero está ahí y está produciendo distintos efectos en distintas partes. Decir que también puede haber personas que tengan déficit de vitamina D, pero producto de algunas pérdidas, por ejemplo, algunos pacientes con enfermedad renal, para que no se queden con esta impresión de exactamente. que siempre es solamente la falta Sí, de ingesta o de estar al sol, sino que también hay algunas patologías que hacen que uno tenga menos cantidad de vitamina D. Entonces, una de esas es la parte renal, otra pueden ser algunas afecciones como a nivel del hígado también puede ser cuando hay ciertas células que están ocupadas con algún espacio en su fábrica para hacer este cambio que mencionábamos, y cuando están exactamente. completamente ocupadas, entonces ya no pueden hacerlo, están sobrepasadas. Así que hasta ahí llega la transcripción, o llega el cambio químico y por lo tanto no puede producir más de la prohormona. Fatiga, Así que fatiga de también material. puede... Sí. ¿Ah? Fatiga de material, claro. Fatiga Sí, material, sí. es interesante Sí. porque fíjate que y ahí la explicación para los que les guste, que quieran estudiarlo así en detalle, bueno, es súper sencillo. La hormona D, antes de ser activa, pasa primero por el hígado. Entonces, si está enfermo el hígado, y después pasa por el riñón. Entonces, si está Mm. enfermo el riñón, claro, así que... Y lo que te quería aprovechar ahí, la oportunidad, es decir que en realidad por ahí va un poco el cambio de nombre, porque acuérdate que lo que hemos dicho siempre, que lo que dice Humberto Maturana, el lenguaje genera realidad. Entonces, si le cambiamos el nombre, empezamos a tratarla con otro respeto, ¿te fijas? Porque en realidad una hormona, y lo dice la Real Academia, es algo que se produce en un lugar, avanza por el torrente sanguíneo y tiene efectos en otros lugares. Entonces, si eso es una hormona, entonces la vitamina D claramente es una hormona. Claro, lo que pasa es que depende del lugar donde la encuentres, porque si la encuentras antes de comer, no está catalogado, no, tal vez vitamina, Exactamente. pero ya cuando pasa por todos estos otros procesos ya tiene características de hormona. Pero igual las vitaminas son importantes, no las desprestigié. Igual tienen un Sí, efecto. por supuesto, y todos otros oligoelementos que son muy importantes, eh, pero que realmente dan para otra conversación. Sí, en este Sí, caso, sí. eh, referirse a la hormona D. Eh, Acá hay una pregunta uh-huh. que nos dicen, ay, estaba como escribiendo, ay, se me pierde, que quede como en escribir y no puedo. Ya, ¿qué pasa si toma más de lo que necesita vitamina D? ¿Hay alguna contraindicación? Que era lo que habíamos estado hablando antes, que en realidad no Claro. O sea, debería que consumir cantidad de en realidad muy... pueden existir niveles tóxicos, pero es muy extremadamente difícil, muy extremadamente difícil lograr niveles tóxicos. los rangos que ¿Ya? tiene amplios de... Y de hecho también es difícil llegar a niveles normales. Entonces, no Ya le no puede saquemos llegar el a lo miedo. normal, menos nos va a costar, más nos va a costar Claro, llegar. claro. Eh, Así que yo creo que eso, es buena la pregunta, es buena porque eso es un miedo que incluso tenemos muchas veces los médicos de indicarla. Chuta, no será mucho, porque las cantidades que, por ejemplo, hay suplementaciones de 50.000 unidades a la semana, suena como un montón, ¿cierto? Hay otras que son de 100.000 unidades a la semana o semana por medio. Suena un montón, pero es lo que se necesita para lograr un nivel adecuado. Entonces,
sí. Por supuesto que es muy correcto preguntarse eso, pero no hay que tener mucho miedo porque hay que tenerle más respeto a tener niveles bajos de hormona D. Eso sí. Mm. Bueno, y Gonzalo nos dice, sí, desde el riñón en adelante pasa a llamarse hormona. Claro. También nos preguntan, ¿y qué Claro. pasa en la menopausia? Es decir, que con el envejecimiento se van produciendo menores niveles de vitamina D. O sea, vamos a encontrar una relación entre las personas que tienen menor edad, perdón, mayor edad, con niveles de vitamina D cada vez más bajos. Principalmente lo estaban asociando, por lo menos antiguamente, y lo asociaban al tejido dérmico, que sufre algunas alteraciones. Y también el metabolismo hepático y renal que Mm. se va empeorando con los años. Sí. Ujú, Yo sí. creo que es Eso es súper lo buena nuevo. la acotación que tú haces, porque definitivamente hay dos grupos, dos grandes grupos de pacientes o de personas que están en un mucho mayor riesgo de déficit de hormona D, que son las personas que viven con obesidad, no importando la edad, o sea, adultos, niños, etcétera, y en particular las personas añosas, las personas adultos mayores tienen un riesgo muy grande de tener hormona D. Entonces hay que considerar que ese grupo de pacientes o de personas está entre el 80% de todas maneras de personas que tienen déficit. Eso Sí. es muy importante. Y la lactancia materna también lleva buena cantidad de vitamina D, pero la madre tiene que estar bien suplementada. Así, no Claro, olvidarse. o sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, voy a aprovechar la oportunidad de comentar esto, cuando nosotros decimos a quién deberíamos medirle sí o sí, pongámonos en una situación hipotética que estamos en una pandemia, ¿cierto? Pongámonos en una situación hipotética. ¿Y a quién le medimos? Habría que medirle sí o sí a todas las personas que viven con obesidad, de cualquier edad. Medirle a todos los adultos mayores. Ojalá incluir en eso a todas las personas que se han hecho algún procedimiento de cirugía bariátrica. Ellos deben tener medición de vitamina D porque tienen una particular predisposición a tener déficit. ¿Ya? Eh, a los usuarios de fármacos crónicos y entre eso a los que tú también decías, como situaciones especiales, a las personas en embarazo o lactancia, a los diabéticos tipo 1, tipo 2 o prediabéticos, a las personas con enfermedades hepáticas o renales, por lo que tú muy bien decías delante, y a las personas con enfermedades autoinmunes también. Entonces, son un grupo grande de pacientes, pero podríamos considerar, por ejemplo, que un hombre delgado de 25 años no sería precisamente una persona a la que haya que correr a medirle la hormona D, si tiene una alimentación adecuada, etcétera. Pero sí lo que Ujú. nombramos sería importante. Sí. Acá nos dicen, y si se puede dejar como guardada para periodos de bajo consumo, por ejemplo, vitamina B tiene ciertas formas de poder almacenarse y quedan depósitos de 18 meses, 12 meses, pero en este caso no, la vitamina D no tiene un sistema de transporte que quede almacenado en ese sentido, tal vez depositado en panículo adiposo, pero no hay un depósito o una forma que esté descrita, que conozcamos que sea a largo plazo, así como tan largo plazo como la vitamina B o el Sí, complejo B. Así lamentablemente que no. Por eso que no. debería medirse con, por lo menos, o sea, una persona sana que se le encontró un nivel normal de hormona D, que sería dos de cada 10 chilenos, ¿cierto? Y más al sur, más. Esa persona debería medirse cada 2 años por lo menos la hormona D para ver que sigue normal. Y ahí, por ejemplo, viene ya una cosa como receta de cocina, digamos, pero eh, no está avalado por ningún estudio así en particular. Lo que podría hacerse es que una persona que se suplementa hormona D y llegó a niveles normales, esa persona podría profilácticamente, es decir, como medida de prevención, tomar sol a ciertas horas, por cierta cantidad de tiempo, en ciertos momentos del año. Lo que se describe es que sea 2 a 3 veces a la semana, por 15 a 20 minutos, exponiendo ojalá las palmas, los antebrazos y No, la cara. sí, sí. En- Pero bueno, ahí está lo que hablamos del No, cáncer, no, si eso escuchen los siempre va a ser un dermatólogos. problema. Que nos vean los dermatólogos. Claro, no, ahí no está Bueno, tan fácil. Esa pelea sí. es dura, esa pelea es dura. ¿Sí? Así que no se puede. Yo tenía una pregunta que me mandaron a mí, me mandó Lisbeth una pregunta que dice, si no hay déficit de vitamina D, igual es conveniente tomar una dosis y por cuánto tiempo.
Bueno, yo creo que se fue respondiendo en el rato, pero yo creo que lo más importante es medir, ¿ya? Ahora, si no hay déficit real, eh, tomarla no tiene ningún sentido, pero en el fondo eso no es déficit y no sé si nos vamos a referir a Además, hay eso, alimentos que Cristina. son fortificados. Como dice alguien más acá en el Claro, chat, hay alimentos que traen casi la dosis diaria recomendada. Entonces, también fortificar aparte, o sea, tomar un suplemento aparte, eh, no, o sea, si podría una ser. persona tiene niveles normales, no debería tomar, no debería tomar. Alimentos que ya vienen con alguna fortificación, con el consumo normal. eh, Por eso que es tan importante consultar a su médico y ver, porque esa decisión dentro del no se chequeo puede general, tomar solo. ¿Ah? hacer de regla el... Exactamente. Ahora que ya está con código FONASA el examen, de todas maneras, hacerse ese chequeo, porque probablemente hay pocas cosas que tengamos, casi todos los chilenos bajan. O sea, si tú piensas en los que nos están viendo, no va a haber 8 de cada 10 chilenos con anemia, eso no existe, no va a haber 8 de cada 10 chilenos con déficit de, qué sé yo, de potasio, eso no pasa, pero sí de hormonales, entonces vale la pena tomar el examen de todas maneras, sobre todo por todas estas funciones en las que es importante y que hemos comentado. Y que además cuando da síntomas a veces dan hartos síntomas y otras veces no da síntomas. O sea, hay pacientes que uno los busca porque vienen con dolores musculares importantes, con debilidad muscular, o también con algún periodo como de depresión, por llamarlo de alguna forma, con un ánimo bajo, y buscamos y no encontramos ninguna alteración. O a veces suplementamos, encontramos que está bajo, pero tampoco cambia mucho la situación del paciente. Entonces se dan cosas que no siempre responden a lo que quisiéramos. Pero es bueno por todas las otras razones que hemos explicado, tener que Exactamente. suplementarla cuando está baja Yo y quería aprovechar de mantenerla normal. comentarte que si es que aquí, si es que uno se va a medir, hay una cosa que a lo mejor, esto es súper importante que lo sepamos los médicos, pero yo también lo quiero hacer extensivo a todas las personas. La forma de medir la vitamina D en los laboratorios puede ser diferente. Se usan distintas técnicas, al menos usan tres grandes distintas formas, y pueden haber muchas más, pero hay tres que son las más importantes, los nombres dan lo mismo, pero el tema es que esa forma de medirla puede hacer, ojo, esto es lo importante, puede hacer que yo me mida en este laboratorio y me dé un valor y en el otro me dé uno diferente. Entonces no significa que este laboratorio sea malo y este sea bueno. Lo que sí significa, y es el mensaje para todos, es que si yo me voy a medir la hormona D, me la encuentro baja y el doctor me trata, me voy a medir la nueva hormona, si el doctor no me lo dice, en el mismo laboratorio donde me tomé la primera. ¿Ok? Eso es súper importante, porque así el nivel que me medí primero va a ser comparable con el nivel que me medí segundo. Porque, por ejemplo, en glicemia, todas las técnicas son iguales y Son homologables, igual. pero si tú te tomas en el laboratorio de acá y te sale un valor, y después te tomas en el de allá el control, puede que eso no esté reflejando la realidad de lo que está pasando. Así que esa recomendación que ya va como un poquitito más pro, ¿cierto? Adelantada, porque debería a lo mejor decírselo al médico, al paciente, pero si no se hace mención a eso, que lo tengan en cuenta. Sí, sí, efectivamente. Así que, bueno, vamos a ir cerrando porque si no, después Instagram, Buenísimo. como he mencionado, nos corta, así 10, 9. Ah, El cierre y darte las gracias por participar el día de hoy día. No sé, nos ha parecido entretenida la conversación. Si tienen más dudas, nos pueden escribir a cualquiera de los dos de todas para que maneras. las vayamos contestando. Para que también a veces uno tiene algunas otras dudas y de repente no quiere ponerlas justo en un chat público. Absolutamente. Yo, que se unan a mí, que me sigan en Instagram, me manden las preguntas que Tiene quieran. buenas recetas, sí, acompañado de su Nutri, tiene muy buenas recetas. Yo las estuve viendo ahí. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ti por la invitación. A mí, tú sabes que estas cuestiones me encantan. Me gusta poder hacer correr la voz de estas cosas que, al igual que a ti, a mí me apasiona tratar de poder ayudar a todas las personas que viven con obesidad a tener una vida más sana y a aceptarse también en su realidad, pero a ponerle todos los días un poco más de empeño para salir adelante. Así que Sí, gracias por la invitación. sí.
Y cierre final, no se olviden que estamos en contra del sesgo de peso, que es lo que llamamos como el prejuicio por padecer de obesidad. Estamos en esa cruzada, dentro de todos de los compañeros de diplomados estamos en la misma postura, así que estamos ahí en esta cruzada, todos embarcados en lo mismo. Así que no, usted no diga obeso, usted diga No, persona que vive no con se dice, o no qué se padece, dice. pero no se dice, no. ¿Ya? De ahí podemos hablar otras cosas más, pero Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. En Estados Unidos y esté muy en bien. Europa dicen ¿Eh? people first, dicen la persona La persona primero, el primero. people first. Sí, Entonces, sí, persona que vive con obesidad. ¿Ya? sí. Gracias, Y eso para Cristina. todo. Sí, para todo. Gracias a ti. Saludos por allá. Chao. Chao. Saludos a Chao. todos. Chao. Chao.